La Corte Constitucional sesiona para analizar las demandas presentadas en contra de varios artículos de la Ley de Justicia Laboral. Se espera que decidan sobre el techo de las utilidades y sobre el aporte del 40% a las pensiones jubilares. Jacqueline Rodas está en la Corte. Cuéntanos, Jacqueline, ¿ya hay una resolución? Gaby, amigos, buenas tardes. Pues sí, ya hay una resolución. El Pleno ha decidido devolver a los trabajadores el derecho de recibir sus utilidades completas. Es decir, se elimina el techo a las utilidades. Recordemos que en abril del año 2015, cuando se aprobó la Ley de Justicia Laboral, se incluyó en el artículo 15 que se podría pagar a los trabajadores hasta un máximo de 24 salarios básicos unificados y el excedente debía ir a las cuentas del Seguro Social. Otra decisión que ha tomado el Pleno de la Corte Constitucional es obligar u ordenar a que el Estado vuelva a financiar el 40% para las pensiones jubilares. Es la decisión que ha tomado durante esta mañana en la sesión la Corte Constitucional tras conocer el proyecto de sentencia que fue realizado por el juez Francisco Butiñá. Hubo, como se esperaba, celebración en los trabajadores que durante estos casi 3 años han manifestado su inconformidad con esta ley y estas son las reacciones de ellos apenas se enteraron de la noticia. Escuchamos a continuación al constitucionalista Rafael Ollarte, que fue abogado del colectivo denominado Y si te pasa a ti, y luego a uno de los representantes de los trabajadores. La Corte ha hecho lo que tenía que hacer, con tardanza ciertamente, porque las demandas están presentadas desde el año 2015. No ha hecho más que cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución indica que los trabajadores tienen derecho a las utilidades, que solo se pueden restringir en determinados casos que no son los de los trabajadores privados. Lo mismo el tema del 40% de aporte del Estado a las jubilaciones. Son normas constitucionales claras. Nosotros hubiéramos querido que esto lo hagan antes, pero bueno, afortunadamente lo han hecho el día de hoy. Esto es una lucha ciudadana. Siempre se debe haber dado lo correcto, lo que le corresponde. Estuvimos siempre seguros que estuvimos del correcto lado. Con esto no solo ganan las familias, gana la economía, donde se va a invertir cada uno de los dineros de los trabajadores privados. Resta conocer el contenido de la sentencia para saber si la Corte Constitucional ordenó también la retroactividad, es decir, que se devuelva, por ejemplo, a los trabajadores el excedente de sus utilidades que ya no les fueron entregadas el año anterior. Es lo que ha ocurrido aquí en la Corte Constitucional. Regreso contigo, Pedro. Gracias, Jackie, por ese reporte. Mientras tanto, el Consejo